Hola, si estás viendo este video no es casualidad. Hoy en nuestro tercer tema de la serie Encuentro, nunca será lo mismo. Así es, y es un gusto estar contigo en esta ocasión. Así que hoy con un tema muy pero muy especial, un encuentro deseado. Hay muchos que deseamos encontrarnos con alguna persona, encontrarnos en ciertas situaciones, pero el encuentro de este tema, el encuentro de esta ocasión, es de un personaje que deseaba arduamente, deseaba con todo su corazón obtenerlo. Y nos referimos a el personaje que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Pero antes, te invito para que nos encontremos con el Espíritu Santo, quien sea quien nos ilumine, que nos capacite y que nos dé entendimiento al estudiar su palabra. Jehová Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En esta ocasión, al estudiar tu palabra, pedimos tu dirección, oh Santo Espíritu, para que nos ayudes a entender, a comprender y sobre todo a poner en práctica. Que el mensaje que tú has enviado en esta ocasión podamos asimilarlo y así podamos colocarlo en práctica para prepararnos para el encuentro contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y este encuentro tan deseado, me imagino que había sido capturado en la mente y en la imaginación de este hombre, con unas circunstancias especiales, en un lugar especial, que le llevaron a desear intensamente que llegara ese momento especial. Entonces vamos a el primer momento de un encuentro. ¿Cuántos momentos tiene un encuentro? Bueno, 3 momentos: el antes, el durante y el después, porque después de un encuentro nada vuelve a ¿qué? A ser lo mismo. Así que es muy especial este encuentro tan deseado de Bartimeo, ¿sí? Bartimeo se encuentra con Jesús y es lo que vamos a analizar, el antes de este encuentro. Pero miremos quién era Bartimeo. Bartimeo, la Biblia lo registra con su nombre, incluso registra el nombre de su padre y registra la condición que él estaba viviendo. Porque aquí en el libro de Marcos, como lo mencionamos ahora en el capítulo 10, en el verso 46, nos dice que cuando Jesús y su discípulo, pasaba por allí, ¿verdad? Al salir de Jericó, y él y sus discípulos y una gran multitud, se encontraba Bartimeo, el ciego. O sea que no era un personaje desconocido, no era un personaje cualquiera. La Biblia registra su nombre y también menciona su condición. ¿Era qué? Ciego. El hijo de Timeo, o sea que también conocían a su padre, ¿sí? Dice también allí que estaba sentado junto al camino mendigando. O sea que se sabía qué es lo que realizaba Bartimeo. Jesús también conoce quién eres tú, quiénes son tu familia, conoces tu condición y a qué te dedicas. Y por eso te ha escogido en esta hora, en este momento, para tener un encuentro. Jesús pasaba por allí, pero miremos qué aconteció. Como en el tema anterior, le era necesario pasar. Jesús se atraviesa en nuestro camino. Jesús se atraviesa, se acerca a nuestra vida con el hecho de que nosotros deseemos encontrarnos con Él. Y dice entonces que cuando Jesús pasaba por ese lugar, se desarrolló el sentido, o más bien se manifestó el sentido que las personas invidentes desarrollan.
Y es que El oído. el oído. Bartimeo, oyendo, ¿sí?, que era Jesús Nazareno, el que pasaba por allí, porque quizás escuchó, recordemos que ahí el versículo 46 dice que Jesús pasaba con sus discípulos y con una gran multitud. Cuando pasan por la calle una gran multitud, no pasan en silencio, ¿verdad? No pasan así escondiditos, no pasan por desapercibido. Así que Bartimeo le llamó la atención. Es lo que se nos amplía la mente en estos momentos, ¿no? Se le llama la atención de saber que, bueno, ¿qué es tanto alboroto? ¿Qué es tanta algarabía? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque él no veía, pero sí escuchaba. Y no era algo común que pasara tanta gente. Quizás él estaba allí pidiendo una limonita, como dice la Biblia, mendigando. Pasaba una persona, dos personas, y Señor, colabóreme, déme una ayudita. Pero cuando escucha semejante alboroto de la gran multitud, quizás dijo, hoy es mi día para obtener buenas ganancias, ¿verdad? Para obtener buena limosna. Pero cuando escuchó que era Jesús, hizo algo extraordinario. Pero entonces también ahí debemos recalcar algo. La situación en la cual se encontraba Bartimeo de mendicidad, ubicado junto al camino, le permitía estar en una posición, por así decirlo, privilegiada en cuanto a los transeúntes que estaban por allí. ¿Cómo sabía Bartimeo de Jesús? Me imagino yo que estando mendigando, estando pidiendo, y la gente al pasar por ese camino había hablado de Jesús, lo que Jesús había hecho en otras ciudades, lo que Jesús había hecho por otras personas. E inmediatamente en Bartimeo empieza a surgir conocimiento de ese Jesús a quien él estaba escuchando. Él no le conocía, pero sí muy seguramente gracias a todo lo que se hablaba allí en ese camino, entonces Bartimeo empezó a desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque pudo haber escuchado el bullicio, pudo haber escuchado que venía una gran multitud, pero si Bartimeo no hubiese sabido quién era Jesús, le hubiera dado lo mismo. Un Jesús, algún personaje, algún político, algún famoso. Pero lo que hizo la diferencia en la vida de Bartimeo fue saber quién era Jesús. Antes del encuentro con Jesús, él sabía que ese Jesús era poderoso, que ese Jesús había sanado, que ese Jesús había obrado milagros, y por eso deseaba intensamente en su corazón que Jesús pasase por aquel lugar. Yo me imagino que lo había deseado con ahínco durante mucho tiempo. El día transcurría normal, pero las cosas cambiaron cuando se escucha una gran multitud, se escuchan muchas personas, pero dentro de esas personas que vienen, nada más y nada menos viene Jesús, por quien tanto había deseado Bartimeo encontrarse. Y es por eso que antes del encuentro sucede algo especial. ¿Qué sucede? Correcto. Entonces, una vez que Bartimeo identifica que dentro de la multitud viene Jesús, no espera más, sino que inmediatamente empieza a dar voces, empieza a llamar a Jesús con todas sus fuerzas. Él vio que en la multitud había de pronto la oportunidad para obtener ganancias, pero al darse cuenta que entre la multitud estaba Jesús, se dio cuenta que con Jesús podía obtener muchísimo más que una limosna, muchísimo más que lo que lo ayudaba a acomodarse durante el día, muchísimo más que lo que le ayudaba a conseguir el pan para el día. Entonces empieza a dar voces. Y cuando la Biblia dice que empieza a dar voces, es que empieza a gritar, empieza de una manera desesperada, una manera a manifestar su anhelo,
a manifestar su deseo. Cuando queremos algo simplemente hablamos, pedimos, pero cuando ese deseo es intenso, imagínense en la multitud. No es fácil llamar a alguien entre decenas de personas, ¿verdad? Y podríamos decir que cientos de personas que seguían a Jesús. No era fácil. Pero Bartimeo entonces busca la manera de llamar la atención de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 47, dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que Bartimeo había escuchado las proezas de Jesús, había escuchado la misericordia de Jesús. Es tanto así que sabía de Bartimeo Jesús, que conocía inclusive la procedencia de Jesús, porque dice hijo de David, o sea, conocía que Jesús realmente era la promesa del Mesías. Estaba bien informado. Estaba súper bien informado. Por eso, en el momento que pasa Jesús por allí, es la oportunidad propicia para que ese deseo que había nacido en su corazón se realizase. No estaba pasando cualquier persona, no estaba pasando cualquier individuo, estaba pasando alguien que, aunque él no conocía, aunque él ni siquiera hubiese podido ver en ese momento, lo distinguía gracias a lo que había escuchado. La fe empieza por el oír. Y lo que está sucediendo en estos momentos es algo muy especial. No estás viendo este video por casualidad. En el corazón empieza la fe a surgir en Dios por el oír. Porque muy seguramente has oído que Jesús ha cambiado la vida de alguien que tú conoces. Porque muy seguramente has escuchado que Jesús ha escuchado la oración de alguien que tenía un problema. Escuchar acerca de las hazañas, acerca de los milagros y de las obras de Dios es el primer paso para que en nosotros nazca la fe. Porque al informarnos de ese Dios, que es poderoso, que es capaz, que es suficiente, entonces, así como lo hizo en la vida de otras personas, muy seguramente también lo puede hacer ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Y algo muy especial es que no solamente debemos creer en Jesús, sino debemos de creerle a Jesús. No solamente debemos creer en Dios, sino creerle a Dios. Bartimeo creía en Dios, ¿sí? Creía en Jesús, en lo que Jesús había hecho por ahí, pero ahora quería creerle a Jesús, quería vivirlo, quería experimentarlo, ¿sí? Él escuchó muchas cosas y quería experimentarlo. Y ese deseo era tan fuerte que el versículo siguiente, el versículo 48, nos dice que especialmente esa cantidad de gente que iba con Jesús, esa cantidad de gente que seguía a Jesús, miremos lo contradictorio que puede ser, ¿verdad? Mucha gente le seguía. Jesús andaba con una multitud de personas que le seguían. Pero ¿qué hacía esa multitud de personas? Quizás muchas veces son precisamente eso, piedra de tropiezo. Quizás muchas veces esa gente es un velo o un obstáculo para acercarse a Jesús, ¿verdad? Aunque le sigan. Y era lo que sucedía con Bartimeo. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué dice el versículo? El versículo dice que muchos reprendían para que no se acercase. Muchas personas le reprendían para que no se acercase. Muchas de las personas, ¿de cuáles? De las que estaban allí rodeando a Jesús, de las que le seguía en la plena multitud. Pero Bartimeo no se dejó achicopalar. Bartimeo, su deseo, él reconoció que Jesús era su solución. De aquel que él había escuchado hablar tanto, de esos milagros, de esas proezas y de esa misericordia, porque escuchaba de que Jesús era un personaje que misericordioso. Porque mire lo que sigue diciendo, pero él clamaba. Cuando la gente le decía que cállese, no molestes, que clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que era que estaba mal, que no lo merecía, que quizás su condición había sido por una mala decisión, ¿sí? Y sabía que no lo merecía, pero por eso pedía ¿qué? Misericordia. Misericordia, pedía misericordia.
Eso es lo que pasaba en Bartimeo. Su deseo era enorme. Por eso clamaba, aunque la gente no no lo dejara. Es muy normal tener un deseo, pero no es suficiente tener el deseo. Tenemos que actuar para que ese deseo se cumpla. Pero en el momento de ir tras ese deseo, tal como sucedió con el Bartimeo, se presentan obstáculos. El qué dirán, porque tienes una necesidad de Jesús. Sabes que Él puede componer tu vida, sabes que Él puede darle razón a tu existencia, sabes que Él puede restaurar tu hogar. Él tiene el poder para liberarte de cualquier vicio, de cualquier tipo de situación que te esté dañando. Él tiene el poder. Y en ese deseo tú gritas, en ese deseo tú clamas porque Él venga a tu vida. Pero no va a ser fácil. El qué dirán, el qué pensarán los demás, las personas que te van a señalar de pronto, pero es que tú eres muy pecador, pero es que la religión no es para ti, pero es que Jesús que se va a fijar en ti, todo el mal que has hecho, toda la reputación que tienes, bueno, toda esa índole de circunstancias pueden querer hacernos callar ese deseo, pueden hacer querer enterrar ese deseo. Pero para Bartimeo ese obstáculo que se le presentó a nivel exterior, no le impidió seguir clamando porque Jesús llegara a su vida. Por el contrario, clamó mucho más alto, clamó mucho más fuerte, porque cuando vamos a Jesús y vemos que hay obstáculos, nos rendimos. Cuando vamos a Jesús, queremos ir a Jesús, tenemos deseos de encontrarnos con Jesús, pero apenas aparecen las dificultades nos rendimos, dejamos de clamar, nos callamos y enterramos ese deseo de encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Qué lesión la que nos puede estar dando hoy Bartimeo? Has querido cambiar tu vida, has querido encontrarte con Jesús, has deseado hacer las cosas que sabes que a Jesús le gustan, pero en ese proceso te has encontrado con dificultades y no has perseverado. Lo que hizo Bartimeo fue perseverar en que Jesús viniera a su vida. Y de una manera fantástica, porque le tocó gritar. Y con todas las personas dicen, cállese, cállese, no grite más, cállese. Bartimeo sacó más fuerzas para seguir gritando para que Jesús viniese a su vida. Pero fue muy bien recompensado. Amén. Porque Jesús escuchó. Hay un texto muy lindo, ¿verdad? Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y efectivamente, Bartimeo con su clamor, ¿verdad? Hizo que todo se paralizara. No solamente la multitud, sino que también Jesús. Amén. Porque Jesús escuchó la voz de Bartimeo, el clamor de Bartimeo, paró. Y miren lo que dice entonces el versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, y cuando Jesús se detuvo ¿qué? La multitud, ¿sí? Y miren lo extraordinario. Ahora Jesús dice allí el versículo que después de que se detuvo, ¿qué hizo? Mandó. Cuando Jesús habla, cuando Jesús dice, cuando Jesús manda, todo se cumple. Por su palabra, todo lo que es hecho, fue hecho. Por su palabra. Y por su palabra se calmó el mar, se calmó la tempestad. La palabra de Jesús tiene poder y autoridad para detener cualquier cosa que esté pasando en tu vida, ¿sí? Para ayudarte a progresar en tu vida, para ayudarte a avanzar en tu vida. Jesús tiene el poder, por eso debemos de clamar a Él y Él hará. Y dice entonces que Él mandó a llamarle. Y miremos lo que pasó. Jesús mandó a llamarle y llamaron ¿a quién? Al ciego. Y miren lo que la palabra de Dios no pasa por alto. Diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí le están diciendo, ay, mira, ven que Jesús te necesita, Jesús te está llamando. Mira que cuando antes le están diciendo que
No, Cállese, cállese. váyase, ey, deje silencio. Pero cuando Jesús dio la palabra, quizás nos estén cerrando muchas puertas, quizás nos estén diciendo no, quizás nos estén haciendo bullying, quizás nos estén, pero cuando clamamos a Dios, Jesús puede utilizar inclusive a esas mismas personas para darnos la bendición. ¿Sí? Porque Jesús puede transformar, tiene la capacidad para restaurar, para transformar. ¿Sí? Así que Jesús a esas mismas personas les dice, llámenle. Y esa gente entonces va y dándole confianza, es decir, animándolo. Hey, pero Bartimeo necesitaba ánimo. Él ya tenía el ánimo. tenía ánimo. La gente es que empezó ahora sí a lambonear. Venga ya. Venga. Pero fue Jesús quien dio ese toque especial. ¿Sí? Levántate. Él te llama. ¿Sí? Eso fue algo extraordinario. Así que durante el encuentro. Pero todavía no se habían encontrado. No se habían encontrado. Falta un elemento especial. Lo mandaron apenas se le mandó a llamar. Bueno, ya me llamó Jesús, ya me escuchó. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 50. Entonces, escuchen lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces, ¿qué? Arrojando su capa. ¿Dónde se encontraba Bartimeo? En el camino, porque era un lugar, ¿qué? Estratégico, donde podía pasar mucha gente. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? ¿Era qué? Ciego. ¿Y su situación económica? Menos. Ahí estaba donde podía recibir ayuda. Y quizás esa ayuda se conformaba. Miremos, Bartimeo no podía ¿qué? Ver, era invidente, pedía limosna. Y quizás en el lugar donde se encontraba, su única posición, su única posesión era una capa que lo cubría quizás del frío en la noche y quizás del calor en el día. No tenía nada más. Simplemente no tenía ni la visión y simplemente estaba a merced de lo que la gente le diera. Tenía una capa. Y dice entonces que Bartimeo se levantó. Miremos lo que dice. Se levantó entonces arrojando su capa. Lo único que tenía, lo arrojó. Se levantó y vino a Jesús. ¿Sí? Algo extraordinario. No se quedó allí, sino que avanzó. Dio el paso siguiente y era que venir a Jesús, encontrarse a Jesús, aceptar que su llamado. Antes el ciego, el limosnero, el gritón, el señalado por todos, ahora estaba yendo al encuentro tan deseado de su corazón. Allí palpando, allí entre la multitud. Entonces llega frente a frente. Y me llama mucho la pregunta que le hace Jesús. Porque al parecer es una pregunta obvia. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta tiene que ver con afirmar la fe de Bartimeo. Él ya había escuchado del poder de Jesús en otras personas y en otros lugares. Ahora Jesús le está diciendo con esa pregunta, ¿y ahora qué quieres que yo haga contigo? Tú sabes lo que soy capaz de hacer con otros y en otros. Ahora, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y esa pregunta es tan fundamental porque nosotros debemos experimentar en carne propia lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nos quedamos simplemente mirando el milagro en otros. La historia en otros. Las hermosas lesiones en la vida de otros. Pero Jesús con esa pregunta entonces viene a mi vida y me dice, ¿qué quieres que haga en tu vida, María? ¿Qué necesitas que yo demuestre que así como tengo el poder en otras personas, también lo tengo para ti? Eso reafirma mi fe. Porque Jesús
quiere tener con nosotros una experiencia personal. Y cuando Bartimeo le responde, entonces se da lo que pasa durante el encuentro. ¿Qué pasa durante el encuentro, David? Durante el encuentro Jesús escucha a Bartimeo, le sana su ceguera física y su ceguera espiritual. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad?, que Bartimeo empieza a gritar y a dar voces anteriormente, ¿verdad? Empieza a llamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Y después que la gente lo reprende y ya vimos todo lo que sucedió allí, dice el versículo 51, respondiendo Jesús. Pero respondiendo a qué, si Jesús fue el que lo acaba de mandar a llamar. Respondiendo a ese episodio anterior. Respondiendo a lo que Bartimeo había hecho. Respondiendo al esfuerzo de Bartimeo. Respondiendo al clamor de Bartimeo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, respondiendo Jesús le dice, ¿verdad?, ¿qué quieres que haga? Y como dijo mi esposa ahora, era obvio lo que Bartimeo quería, ¿verdad? Él era ciego, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Maestro, que recobre la vista. Me gusta mucho esta frase. Bartimeo dice, maestro, que recobre la vista. Esa frase, esa palabra, que recobre, entonces a mí me da a entender algo. Me da a entender que Bartimeo anteriormente, ¿qué? Podía ver. Él había perdido su vista. Quizás anteriormente tú hayas gozado de algo que hoy ya no tienes. Quizás de la paz o la tranquilidad. Quizás de un buen matrimonio. Quizás de la experiencia o el respeto de tus hijos. Quizás de la parte económica, de tu finanza. Quizás de un buen empleo. No sabemos, no sé, pero tú lo sabes. ¿Cuál es la ceguera que tienes hoy? ¿Cuál es la falta que tienes hoy? Pero te encuentras con Jesús y al igual que Bartimeo, al igual que al Bartimeo, Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que haga? Bartimeo entonces no pide ninguna otra cosa, sino que pide que recobre. Es decir, yo quiero volver ¿a qué? A ver. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos que teníamos y que hoy no las tenemos. Podemos dejarlas en las manos de Jesús hoy, porque Él hoy nos pide qué quieres que hagamos. Quizás regresar a mi país, quizás estar con mi familia, quizás, no sé. Y también volver a un estatus. Él antes era vidente, se volvió invidente, pero él quiere volver a ser vidente. Volver al estatus original en el que estábamos. Antes eras sobrio, pero te convertiste en un alcohólico. Quieres volver a la sobriedad. Antes estabas libre de cualquier droga, de cualquier alucinógeno. Te volviste esclavo, te volviste drogadicto, te volviste adicto y quieres volver a la lucidez de tu vida. Antes, ese estado original te permitía de una u otra forma disfrutar de bienestar, de tranquilidad, de paz, de seguridad, pero debido al pecado, entonces llegaste a convertirte en eso que ahora quieres volver a retomar. Y es lo que Bartimeo le dice a Jesús: recobre, que yo recobre la vista. Y es lo que nosotros podemos estar deseando. Y el único que nos puede volver a ese estado original de poder experimentar, disfrutar de la salvación, de la oportunidad. Eras un hijo de Dios, eras un cristiano y por tus malas decisiones te fuiste, perdiste. Y entonces quieres volver a los caminos de Dios. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Por más voluntad que tengamos, por más ánimo que nosotros depositemos en las cosas que hagamos, el único que nos puede volver a nuestro estado original es Dios. Éramos hijos e hijas de Dios,
El pecado nos llevó a la condición en la que nos encontramos hoy, de deterioro, de enfermedad, de vulnerabilidad, de ansiedad, de tantas cosas que nos pasan. El único que nos puede volver a nuestro estado original de vivir libres, de vivir tranquilos, de vivir salvados, es Cristo Jesús. Así es, así es. Y recordemos, Bartimeo era que, la Biblia lo ha dicho prácticamente, era que ciego, era ciego, invidente, no podía andar solo, prácticamente estaba mendigando de lo que la gente le pudiera dar. Hay muchos obstáculos que no nos dejan ver la misericordia de Dios, que no nos dejan ver el amor de Dios, que no nos dejan ver la paz y la tranquilidad. Pero necesitamos salir de esa ceguera espiritual, de esa ceguera que quizás el mundo nos está colocando en nuestros ojos, la venda, para que no hagamos las cosas correctamente, sino que vivamos al momento, como lo vivía Bartimeo, a la mendicidad, a lo que le pudiera pasar. Es tiempo de que esa venda sea retirada, y el único que la puede retirar es Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Él. Permitámosle a Él entonces obrar, y al igual que Bartimeo, recibir gran bendición, porque Bartimeo deseaba. Recuerden, ese es el título del tema de hoy. Un encuentro ¿qué? Deseado. Bartimeo deseaba y clamaba a gran voz, y Jesús se detuvo, le escuchó, le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y vamos a ver cuál fue entonces los resultados. Dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Tu fe te ha qué? ¿Sanado? Salvado. Tu fe te ha salvado. Porque Jesús no solamente le quitó la ceguera física, sino que también la ¿qué? La espiritual. Jesús lo llevó más allá, ¿sí? Lo llevó más allá, le dio que la salvación. Jesús tiene muchas cosas para nosotros. Lo que nos ofrece este mundo es para el momento. Lo que nos ofrece este mundo es para el ya, es para el ahora. Pero recordemos que nosotros estamos transitando. Este es nuestro desierto hacia la Canaán celestial y una tierra nueva. Esa es la promesa de Dios. Así que lo que nos ofrece este mundo es para el momentico. Pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Jesús le dice entonces, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿Bartimeo siguió ciego? No. Dice allí, porque es que muchas veces dicen, no, es que primero lo espiritual. Sí, lo espiritual. Pero miremos que no solamente era la parte espiritual. Jesús entonces escuchó lo que Bartimeo le dijo, quiero volver a ¿qué? A ver. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y el versículo nos sigue diciendo que enseguida recobró ¿qué? La vista. Enseguida recobró la vista. O sea que física y espiritualmente. Dios no hace milagros a medias. No hace milagros a medias. Completito, en plenitud. Entonces recibió tanto física como espiritualmente volver a la originalidad que él tenía. Y que por causas del destino, de las malas decisiones, de la vida, había perdido. Pero antes del encuentro, un ciego, limosnero, gritó. Durante el encuentro, entonces Jesús reafirma la fe. Después del encuentro, ¿qué sucede con Bartimeo? ¿Qué sucede con Bartimeo? Después, recordemos, después de encontrarnos con Jesús, nunca será lo mismo. ¿Ok? Nunca será lo mismo. Así que Bartimeo ahora dice el versículo, ¿verdad? Luego de experimentar el poder de Jesús, Bartimeo decide ¿qué? Seguirlo. Bartimeo decide seguirlo, luego de experimentar. Porque recuerden que aquel ciego, aquel mendigo, había escuchado de las proezas
de la misericordia, del amor de Dios, como nosotros hoy hemos escuchado quizás muchas veces de lo que Dios ha hecho en otras personas, pero ahora Él desea experimentarlo. Y efectivamente, al encontrarse con Jesús, lo experimenta en carne propia. Porque quien lo vive es quien lo goza. Es quien lo goza. Así es, ¿verdad? Ahora Él lo vive, lo experimenta y entonces decide ¿qué? Seguirlo. Y dice el texto, continúa diciendo el texto, que después de recobrar la vista, seguía a Jesús en el camino. Ahora ya no se quedó en el camino. Ya él antes estaba en donde? Al lado del camino. Al lado del camino, permanecía al lado del camino, ¿qué? Mendigando. Pero ahora ¿qué? Le seguía en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús. Ahora es necesario que nosotros también sigamos a Jesús, ¿verdad? Que andemos en el camino. ¿Con quién? Con Jesús. Ya no nos estemos quietos, sino que prosigamos. Por eso el Señor le dijo a Bartimeo, levántate, ¿verdad? Los mensajeros de Jesús fueron y dijeron, levántate, Él te llama. Y así es, levántate, Jesús te llama. Jesús quiere lo mejor para ti. Deja esa capa que te detiene, esa capa que te cubre, que te arrulla, que te consiente. Déjala, porque lo que tiene Jesús para ti es algo que mayor. Quizás crees que es lo único que a lo que te aferras, es lo único que te puede dar, que te puede cubrir, que te puede sostener. No, Jesús te puede dar muchísimo más. ¡Qué bendición! Una vida que se encuentra con Jesús es una vida que le sigue, porque te quita todos los paradigmas, todas las cosas con que has sido rotulado, todas las etiquetas. Ciego, ya no es ciego. Limosnero, ya no es limosnero. Ahora se convierte en un seguidor de Jesús. Sea cual fuere tu condición física, social, espiritual, sea cual fuere tu condición, hoy Dios te está diciendo, si hay un deseo por conocerme, heme aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todos los rótulos, todas las etiquetas quedan atrás. Todo lo que has perdido, Dios puede ayudarte a recobrarlo y de una forma más plena, más grande y más maravillosa. Ese deseo de encontrarse con Cristo Jesús hoy se puede hacer realidad. Esa historia de Bartimeo puede cumplirse también hoy en tu vida, porque has escuchado que en la vida de otros Dios ha obrado. Has escuchado que en la situación de otros Dios ha puesto su mano, pero falta una cosa, y es en mi situación qué, en mi condición qué, en mi problema qué. No podemos terminar este video en esta hora sin decirte que Dios está haciendo un llamado para nuestras vidas. ¿Cuál llamado será ese, David? Jesús está pasando por aquí. Amén. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Así que Jesús pasa en el camino y allí donde tú estás, ahí donde es tu lugar específico, ahí es donde tú buscas el sostén diario, ahí donde tú buscas cómo mantenerte. Jesús va a tu lado. ¿Para qué? Para que la multitud de problemas, situaciones y obstáculos queden atrás. Él dar su voz de mando y decir, ven, hijo mío.
Él quiere transformar tu vida. La ceguera espiritual, la ceguera o aquello que te impide ver la realidad. Jesús desea ungir tus ojos, limpiarlos y restaurarte. Porque sabemos que en cualquier momento de nuestra vida hemos gozado de la plenitud del amor de Dios. Y Jesús quiere restaurar. ¿Qué quieres que Jesús haga? ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Si tu deseo es igual que el de Bartimeo, te invitamos para que clames. Clama a gran voz. Y aunque los obstáculos te lo quieran impedir, afirma tu decisión y llames a Jesús. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Así que si esperamos algo de Jesús, Él tiene algo más grandioso. No nos alcanzamos a imaginar cuán grande es nuestro Dios o lo que tiene nuestro Dios para nosotros. Pero en este momento, en esta hora, Jesús quiere transformar tu vida. Quiere más bien renovar tu vida. ¿Te lo permitirás? Recordemos nuestro texto final de cada una de estas sesiones. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres abrir la puerta de tu vida a Jesús? ¿Has escuchado la voz de Dios hoy? Abre la puerta, sin importar los problemas, las dificultades, porque Jesús puede solucionarlo. Amén. Te invitamos entonces, frente a tu pantalla, tu computador, tu iPad, tu smartphone, a rendir tu vida a Cristo Jesús. Él te ve allí donde tú te encuentras. Levanta tu mano y desea con todo tu corazón que Jesús venga a tu vida. Y queremos que el Espíritu Santo, a través de la oración que va a ser mi esposo en estos momentos, entonces venga a cumplir ese deseo de transformación, ese deseo de restauración que tienes en tu ser y que solamente Cristo Jesús puede cumplir. Vamos a orar. Excelso y soberano Dios, una vez más estamos ante ti. Conoces nuestra vida, conoces lo que hay dentro de nuestro corazón. En esta hora abrimos las puertas de Él para que tú entres. Queremos vivir por la eternidad a tu lado. Y más que cumplir nuestro sueño, cumplir el tuyo. Porque has hecho hasta lo imposible para que esto sea una realidad. Deseamos, anhelamos encontrarnos contigo. Sabemos que tenemos una ceguera espiritual. Hay cosas que no nos dejan ver la realidad, pero la realidad es que tú vienes muy pronto. Deseamos pues, oh Dios, ver de nuevo. Conoces la ceguera de nuestra vida. Queremos restaurar, pero eres tú quien lo puedes lograr. Aquí estamos. Conoce a todo aquel que está frente a la pantalla en estos momentos, que está, oh Dios, con su iPad, su celular, su dispositivo, escuchando este mensaje. Mensaje que tú has enviado en esta ocasión. Medio de encuentro contigo. Pero lo principal, oh Dios, es que queremos encontrarnos de forma personal, directa. Por eso, escucha nuestro corazón, el cual abrimos ante ti. Muchas gracias. Nuestro caso está en tus manos, porque clamamos a gran voz, y tu promesa es que si clamamos, tú nos responderás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición haber estado contigo en este encuentro tan deseado. Recuerda, pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.